3. Ok, tenemos este tutorial de la Escuela de Inglés LESI. Los invitamos a que nos visiten en nuestro portal www.escuelalesi.com. Este es un programa diseñado por el profesor J. Burkas de la Escuela de Conversación del Idioma Inglés LESI. Ok. En este tutorial vamos a ver cómo hacer preguntas. Simples preguntas sí o no, o las conocidas yes, no questions, y las WHs. Vamos a investigar y vamos a ver cómo se deben construir de una manera supremamente sencilla. Siempre aquí tenemos lo que es una oración simple, la que estamos resaltando aquí con color verde. They flee, en este caso, que significa ellos huyen. They flee. Con base en esta pregunta simple, en esta oración simple, vamos a comenzar a hacer nuestro programa. Ok, entonces teniendo esta oración simple, recordemos que si vamos a hacer un futuro 1 acá, mire, debemos utilizar el auxiliar will para construir una oración en futuro 1. Futuro 1, digamos que es todo lo que lleva el auxiliar will, y futuro 2, como en este caso, es todo lo que lleva el futuro going to o be going to. Sería un futuro 2 el auxiliar be going to. Ok, retomemos acá entonces, digamos que they will flee. Ellos huirán. Esa es una oración construida en futuro 1. Para hacer la pregunta acá, cuando tenemos una oración en futuro 1, mire, no es sino que lo sacamos el auxiliar antes del pronombre o antes del sujeto they y se construye la pregunta. Entonces la pregunta queda will they flee? Will they flee? ¿Huirán ellos? Ok, es muy sencillo entonces hacer preguntas con cualquiera de los auxiliares. Si nosotros vamos a construir una oración en ability present aquí, entonces recordemos que el auxiliar es can. They can flee. Ellos pueden huir. Y si fuéramos a hacer la pregunta, es la misma metodología. Lo sacamos antes del sujeto. Estamos hablando del auxiliar, que en este color lo distinguimos, que en este caso, lo construimos con el color verde. Can they flee? Y automáticamente queda la pregunta. Una pregunta sí o no. O lo que se conoce, lo dijimos anteriormente, como las preguntas yes, no questions. Ok. Si vamos a construir ability past, entonces recordemos que el auxiliar es could. They could flee. Ellos pudieron huir. Entonces queda construida una oración en pasado. Si vamos a hacer la pregunta, la misma situación, el auxiliar siempre lo sacamos. Es decir, en inglés es muy fácil armar preguntas yes, no questions, porque siempre vamos a mover el auxiliar antes del sujeto. Could they flee? Nos quedaría la pregunta en este caso. ¿Pudieron ellos huir? Could they flee? Ok. Ahora miremos el caso del ing presente, el ing present o las formas ando, endo. Ok. Recordemos que las construimos con el verbo to be. El be de they es are. Y la construcción nos queda they are fleeing. They are fleeing, que sería la entonación perfecta. Ellos están huyendo. Ok. Ahí notamos en color verde el verbo to be siempre debe acompañarse con el ing, o mejor, al verbo le agregamos la forma ing. They are fleeing. Y la pregunta, entonces sacamos el auxiliar, que es are, siempre antes. Miren que la mecánica es la misma en todos los casos. ¿Ok? Por eso armar preguntas yes, no questions es muy fácil. Con cualquier auxiliar, basta con que lo saquemos antes del sujeto. Listo. ¿Ok?
Entonces la pregunta para las formas ing, are they fleeing, nos queda de esta manera. Are they fleeing? ¿Están ellos huyendo? ¿Ok? Si vamos a hacer la forma en pasado, recordemos que el be de they en pasado es were. They were fleeing. Ellos estaban o estuvieron huyendo. ¿Ok? Y la pregunta lo sacamos el auxiliar, que en este caso es el be, antes del sujeto. Were they fleeing? Were they fleeing? ¿Estaban o estuvieron ellos huyendo? ¿Ok? Entonces aquí está la manera como se debe hacer las preguntas yes, no questions. El futuro 2 lo tenemos con la forma be going to. Y recordemos que el be de they es are. They are going to flee. ¿Ok? Ellos van a huir. Para la pregunta entonces sacaríamos el verbo to be. Are they going to flee? ¿Ok? Nos queda la misma mecánica que hemos visto anteriormente. Para las oraciones simples, es decir, siempre que vayamos a hacer una pregunta, yes, no question, debemos sacar el auxiliar, ¿ok? Antes del sujeto, el auxiliar de la oración que estemos trabajando, ¿ok? Como lo estamos aquí repitiendo. ¿Qué pasa si la oración es simple? Una oración simple es aquella, recordemos, que únicamente tiene sujeto, ¿ok? Y tiene un verbo. No va a tener auxiliar, como en este caso, mire. Por eso ahí hacemos unas 3 líneas para demostrar que la oración simple no tiene auxiliar. They flee. Ellos huyen, ¿ok? Es una oración simple. De manera que si vamos a hacer la pregunta, y si no tenemos auxiliar, entonces no podemos remover o sacar nada antes, como en los casos anteriores, ¿cierto? No podemos sacar nada, porque obviamente no tenemos nada. Entonces recurrimos a la forma de pedir prestado, como se dice en matemáticas. ¿Ok? Y miren aquí en esta tabla de color negro. Hay 2 formas de pedir prestado, o 2 auxiliares a los cuales pedimos prestado, que son do y does. Y do le presta al sujeto I, you, we and they. Cuando en la oración tengamos un sujeto de esos, en una oración simple, entonces la pregunta la hacemos anteponiendo do. ¿Ok? Y si el sujeto es he, she, it, o un nombre propio, en este caso lo representamos como Peter, Pedro, entonces anteponemos al sujeto el auxiliar does. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mire, aquí el sujeto es they. Por lo tanto, de acuerdo a esta tabla, vamos a colocar en la pregunta, como vemos aquí, el do. Lo anteponemos. ¿Ok? Entonces, nos queda la pregunta, do they flee? ¿Huyen ellos? ¿Ok? En la forma simple. Entonces, ese es el secreto para hacer preguntas yes, no questions en idioma inglés. ¿Ok? Siempre anteponer. En las simples, vuelvo a repetir, no tenemos auxiliar, vamos a pedir prestado a do y does, dependiendo de quién sea el sujeto. En este caso el sujeto es they, por lo tanto anteponemos do. Do they flee? Ok. Muy bien, ya teniendo esto, entonces, una vez que armamos la pregunta simple, la pregunta yes, no question, vamos a armar WHs, es decir, vamos a hacer investigaciones. Dependiendo de lo que nosotros queremos investigar, va a ser la WH. Es decir, si queremos averiguar por el lugar, ¿ok? Entonces la WH es where. ¿Ok? Miren, entonces tenemos la oración. Si vamos a hacer un futuro 1, recordemos que es con will. La pregunta, sacamos el auxiliar. ¿Ok? Teniendo la pregunta yes, no question, basta con anteponerle la WH antes de esa pregunta, miren, y ya queda construida la pregunta de investigación. Es aquí donde queremos investigar el lugar.
Entonces la pregunta quedará where will they flee? Where will they flee? ¿A dónde o dónde huirán ellos? ¿A dónde ellos huirán? ¿Ok? Siempre entonces partimos de la pregunta simple, ¿ok? Y anteponemos la WH de investigación. Si queremos hacer la WH de investigación de tiempo, entonces volvemos al mismo sistema. Es decir, tenemos nuestra pregunta simple acá, siempre la pregunta, y anteponemos la WH de investigación para tiempo, que es when. When will they flee? ¿Cuándo huirán ellos? ¿Ok? De esa manera estamos construyendo preguntas simples y preguntas de investigación. Esa es la mecánica que es bastante fácil en inglés. Supongamos que vamos a investigar la razón de por qué ellos huyen. Entonces tenemos la pregunta siempre simple, will they flee? Basta con anteponerle la WH de investigación, que en este caso es why. Why will they flee? ¿Ok? ¿Por qué huirán ellos? ¿O por qué ellos huirán? Es decir, estamos investigando la razón. ¿Ok? Y así sucesivamente con todas las WHs. Aquí estamos trayendo algunos ejemplos, pero la mecánica es exactamente la misma. Por ejemplo, si quisiéramos averiguar la hora, ¿ok? Entonces volvemos a nuestra pregunta simple y anteponemos la WH para hora, que es what time. ¿A qué horas? What time will they flee? ¿A qué horas ellos huirán? ¿O a qué horas huirán ellos? Mire, entonces repitamos. Para lugar siempre nos basamos en la pregunta simple y anteponemos la WH where. Para tiempo, when. Para razón, reason, why. Y para la hora, what time. Y estos son algunos de los ejemplos, y la mecánica es la misma con todas las WHs, que lo estaremos mirando en un próximo tutorial. ¿Ok? Siempre la misma. Mire que para ability present la pregunta es can they flee? Can they flee? Y la WH, por ejemplo, de lugar va a ser exactamente igual. A la pregunta simple le anteponemos la WH. Where can they flee? Y si fuéramos a hacerlo en ability present, hacemos la pregunta y hacemos la WH. Where could they flee? Y si fuéramos a hacerlo en ing present, hacemos la pregunta, ¿ok? Y anteponemos la WH. Where are they fleeing? Para todos los casos es exactamente igual. Si hacemos con ing past, hagamos la pregunta, ¿ok? Y anteponemos la WH. Where were they fleeing? ¿Dónde estaban ellos huyendo? ¿O a dónde estaban ellos huyendo, mejor? Siempre la mecánica es exactamente igual. ¿Ok? Para todos los casos. Recordemos que estamos en la Escuela de Inglés Lessy. Los invitamos a que nos visiten en nuestro sitio web www.escuelalessy.com. Este es un programa diseñado por el profesor J. Burkas de la Escuela de Inglés Lessy.